la hora, por lo de la 1 de No, la en eso tarde. tengo una discusión porque hay personas que dicen que no son buenas tardes hasta que no se come. Hasta que no se come, y pero... otros que dicen que a partir de las 12 del mediodía ya son buenas tardes. En fin, pues eso. Yo tengo esa misma discusión, de hecho lo uso indistintamente, Pues ya está, bueno. según me surge. Entonces, Pues buenos días, buenas tardes, puede- todo el mundo está contento y feliz. puede ser que al próximo le diga buenos días y ya está, ningún problema. O sea, puede que vaya cambiando, pero bueno. Es lo que hay. Rehabilitación, sostenibilidad, me quedo escuchando. Vamos con ello. Gracias, pues, Javier, nada, hasta ahora. Y conmigo están pues dos personas probablemente de la comunidad autónoma que más saben de rehabilitación de vivienda y de todo este negociado, ¿no? Está el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Al final discutimos por la forma, aun estando de acuerdo en el fondo. Nacho, que yo digo que es el pues no, joven estrella, no, joven estrella sí, joven promesa no, porque ya no, es el Vinicius o el Gavi, yo que soy culé, por la juventud que tiene, pasmosa, pero por la brillantez. Desde luego en el Consejo de Gobierno ya pues casi 7, 8 años camino, ¿no? Más o menos. Es una crítica velada de que me falta gol. No. No. Y con nosotros también está pues la decana del Colegio de Arquitectos, Elena Guijarro. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas tardes, buenos días. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Bien. Muy bueno, bien. vamos a hablar de vivienda. Yo, si queréis, además, bueno, ya sabéis que los periodistas tenemos un poquito de formación. Voy a empezar por lo último, que lo último es, y que salió en este mismo foro ayer, el presidente de Castilla-La Mancha, hablando con Esther, dio una noticia que además tiene que ver con el departamento de Nacho, con el de Fomento, que es el Plan 10.000, Plan 10.000 viviendas que se va a aprobar, o al menos se va a llevar el próximo martes al Consejo de Gobierno. 10.000 viviendas para tratar de, según dijo el propio presidente, más o menos utilizó sus palabras, mejorar la oferta de vivienda que hay en Castilla-La Mancha. ¿Cómo va a ser ese plan, consejero? Y bueno, ¿qué tiempo se puede prever o pensar en que esas 10.000 viviendas puedan ser una realidad en Castilla-La Mancha? Sí, vamos a poder plantear, y quiero ante todo felicitar a Esther, a César, a Eusebio, a todo el equipo del Español y del Digital de Castilla-La Mancha por poder, a las puertas de la vorágine, a las puertas de los playoffs de una legislatura, el tener un momento de pausa para hablar tranquilamente sobre las grandes perspectivas económicas que vamos a poder orientar en Castilla-La Mancha. Este Plan 10.000 lo que tiene que dar respuesta es a que nuestra región tiene un metabolismo propio, pero incluso dentro de esa región hay zonas mucho más urbanas y zonas mucho más rurales. Si aquí planteáramos soluciones de brochazo gordo, sin atender a esas diferencias, a esos matices, pues probablemente nos equivocaríamos. Pero esto no lo digo para la Junta, lo digo en cualquier ámbito. Y en esto, cuando detectas que existen zonas en Castilla-La Mancha donde familias trabajadoras, donde gente joven con un sueldo normal y corriente no pueden acceder con facilidad a una vivienda, tiene que haber medidas concretas también para esos lugares donde ahora el término de moda es que es un mercado tensionado. Bueno, tensionado significa que aún trabajando me resulta muy difícil poder comprar una vivienda. Y el Plan 10.000, que lo va a presentar el presidente de Castilla-La Mancha junto con el presidente de Fereco y el secretario general de Fereco, Manuel Carmona, y en mi caso tenemos la duda de si estaré o no, porque puedo ser padre en cualquier momento, entonces no sé si es de contadores de la charla o de lo que queda, para el nacimiento. Pero lo que podrá presentar el presidente es un enfoque que nosotros hemos determinado de triple A, también haciendo alusión a la credibilidad, al rating financiero, no solo de compañías como entidades financieras como Eurocaja Rural, sino también de la calidad periodística de medios como el que hoy nos convoca. Hablamos de ayudas directas a la construcción, hasta 50.000 euros por cada vivienda para aquellos promotores privados que edifiquen sobre lo público. Hablamos de avales para particulares, para poder hacer a que, aunque el banco nos dé el 80% de la hipoteca, ¿qué hacemos con el otro 20% que tenemos que buscar nosotros por nuestra cuenta? Y, en definitiva, la tercera A, el que sea asequible. Viviendas asequibles. Estamos hablando de viviendas para familias trabajadoras, para gente joven
que tenga un sueldo. Estamos hablando, en definitiva, de ayudar a acceder a esa primera vivienda o a esa nueva vivienda en zonas donde es más difícil. ¿Dónde es más difícil? Pues todos los que conocen Castilla-La Mancha se pueden hacer una idea. Estamos hablando de los grandes corredores, estamos hablando de las capitales de provincia y estamos hablando de Talavera y de Puerto Llano, donde hay que gestionar historias de éxito. Problemas de éxito como que la alcaldesa de Talavera, que hoy está aquí presente, haya conseguido, junto con el presidente, amarrar el que Meta se instale en Talavera de la Reina, nos conlleva toda una serie de problemas de ese éxito. Los problemas de tener que buscar nuevas infraestructuras, nueva vivienda, el tener que ampliar el día de mañana colegios, institutos, nuevos servicios en el hospital. Esos son los problemas más bonitos que existen. Y este es uno de los problemas bonitos. Tiene que haber más vivienda en zonas donde económicamente las cosas van bien, pero hay que ir ajustando el mercado para que dé respuesta a esas familias trabajadoras que viven en esas zonas. Ahora seguiremos por ahí porque también eso plantea problemas de suelo, que luego hablaremos. Claro, Meta se tiene que instalar en un sitio donde haya suelo, ¿no? Y ahí también Fomento tiene competencias en ese ámbito. Pero, Elena, bueno, no sé si a lo mejor procede o no una valoración de ese plan de 10.000, si hacen falta más viviendas o no, pero en cualquier caso yo sé que desde el Colegio de Arquitectos estáis trabajando mucho en otra cuestión muy importante, que es precisamente lo que nos convoca, que es la rehabilitación de viviendas, porque además me has comentado en alguna ocasión, y lo has hecho, que efectivamente hace falta viviendas y hay que facilitar ese acceso a la vivienda, como decía el consejero, pero también hay un campo muy amplio de rehabilitación para incluso adoptar medidas de eficiencia energética e incluso con la posibilidad de recibir fondos de ayuda en un momento determinado para hacerlo, Elena. Sí. A ver, ya partimos de que en España en general, y en Castilla-La Mancha también, claro, tenemos un parque de viviendas muy amplio, obsoleto, muy antiguo, que se construyó cuando no se tenían en cuenta parámetros de eficiencia energética ni sostenibilidad. Cuando entra en vigor ya el Código Técnico de la Edificación, ya se hace obligatorio tener una serie de medidas y de que los edificios tengan también unas características de aislamiento determinadas, pero anterior a toda esta normativa hay muchísimo parque de viviendas que estructuralmente están bien y que son fácilmente rehabilitables, pero que no reúnen condiciones de eficiencia. Y es verdad que además pues una cantidad muy grande de todo del consumo energético pues se va precisamente en calefactar, en climatizar esas viviendas. Cuando surge la pandemia y todos nos damos cuenta de dónde vivimos y somos mucho más conscientes de las deficiencias que podamos tener, y además incluso pues lo que se prevé que después de la pandemia es necesario buscar un motor de reactivación económico, pues se juntan un poco las dos cosas y se ve que efectivamente la necesidad urgente que hay de rehabilitar todo este parque de viviendas, más que hacer obra nueva, es necesaria, por supuesto, porque sigue habiendo esa necesidad de viviendas y de viviendas sociales que puedan también absorber toda esa demanda, pero sobre todo la asignatura pendiente, la rehabilitación de lo que ya hay, porque además, pues siguiendo también todos los objetivos de desarrollo sostenible, pues se trata de recuperar lo que tenemos, no demoler y hacer nuevo, sino siempre que podamos tener ese criterio de reciclar y de acondicionar y de utilizar lo que tenemos mejorándolo. Entonces, bueno, pues desde el Colegio de Arquitectos, desde el Consejo Superior de Colegios del presidente entonces, Luis Comerón, que falleció el año pasado, estaba muy empeñado y hablando siempre con el Ministerio en convencer y en hacer esa labor divulgativa por parte de los colegios de arquitectos, por supuesto, de hacer ese servicio también de comunicar a la sociedad y de concienciarnos de que efectivamente hay una necesidad ahí, que no somos conscientes de ello, pero que está ahí. Entonces, yo recuerdo en un debate que hubo también, un foro del Observatorio del Consejo, que el propio director general de Vivienda, hace 2 años ya, nos decía que tenemos, o sea, que fondos hay, que posibilidades hay, pero nos faltan clientes, porque la gente no demanda porque no sabe lo que tiene que demandar. Quizá haga falta también un poquito de sensibilización en ese bueno, sentido también. pues luego vienen los fondos Next Generation, en la línea de rehabilitación, con el decreto donde aparecen los 6 programas de rehabilitación
Y bueno, pues nuestra tarea desde el colegio es ayudar en todo lo que podamos y colaborar con la Junta en montar esas oficinas. Me interesa los fondos Next Generation, me interesa los fondos europeos, consejero, porque yo creo que estamos en una disyuntiva o en una diatriba donde hay una serie de fondos que hay que gestionar. Y Castilla-La Mancha va a gestionar íntegramente esos fondos porque sería una pena que no seamos capaces de gestionar todo el dinero que llega por falta de ejecución, por falta de proyecto. Una consejería que, como Fomento, que es eminentemente inversora, bien sea desde el punto de vista de la construcción, edificación o rehabilitación, que estaba hablando ahora Elena, ¿cómo vehicula, cómo gestiona esos fondos? Porque el foco también está puesto en la gestión. Si no hay gestión, los fondos se van a ir. En España hay muchas veces que nos centramos en debates identitarios, de lo que hablábamos al principio, de cuestiones de forma y no de fondo. Si somos o no nos consideramos españoles, en si somos un poco más de izquierdas, un poco más de derechas. Esos son los grandes debates que puede existir en torno a distintas cuestiones y yo creo que se habla poco de quién está siendo más o menos capaz de hacer uso de una oportunidad que va a ser única por unas circunstancias también muy extraordinarias como ha sido el primero la recuperación social y económica fruto de la pandemia y ahora fruto de la crisis energética y de la guerra de Putin. Y en esto Castilla-La Mancha, que tenemos mucha costumbre de habernos tomado en serio los fondos europeos en su día para hacer carreteras o para otros tipos de inversiones, y ahora que no se pueden hacer carreteras con fondos europeos, pero sí uno de los cachos más grandes de la tarta de los fondos europeos es la rehabilitación de viviendas. Eso era otro problema del éxito. ¿Cómo conseguimos gestionar 10 veces más volumen de dinero sin tardar 10 veces más, sin multiplicar por 10 la nómina de la administración pública y teniendo que, por lo tanto, dar una respuesta urgente? Y ahí es cuando nos hemos inventado un modelo llave en mano, que ha sido la forma en la que hemos podido, de la muchísima gente, y en esto Elena está siendo tremendamente humilde, porque quiero que sepan ustedes que 1 de cada 2 solicitudes de las casi 5.000 solicitudes que tenemos ya provienen de nuestras oficinas de rehabilitación, que en lugar de empecinarnos en que tuviera que ser todo de mano de la Junta, hemos querido contar con todo tipo de aliados, entre otros, por supuesto, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Aparejadores, hemos contado también con los administradores de fincas, hemos contado con todo el mundo y sobre todo con el sector privado, porque nuestro modelo llave en mano reside sobre la base de que tienen que ser los nuevos agentes de la rehabilitación, que tenemos ya más de 900 agentes de la rehabilitación en Castilla-La Mancha. Bueno, pues 1 de cada 2 solicitudes proviene de las oficinas de rehabilitación que llevan los colegios profesionales y de hecho podemos anunciar, ¿verdad, querida Tita?, que vamos a abrir 2 nuevas oficinas de rehabilitación, una en Talavera de la Reina y otra en Puerto Llano. ¿Y por qué? Pues porque está habiendo en esa labor de difusión por parte de las oficinas de rehabilitación que llevan no la Junta, sino los colegios de arquitectos y aparejadores y por parte de los agentes de rehabilitación, una muy buena acogida precisamente porque este modelo de llave en mano funciona. Funciona hasta el punto que nos vamos a ver en los próximos días, en las próximas semanas, en la necesidad de pasar de 20 millones a 50 millones de euros en una ampliación de crédito que vamos a hacer en las convocatorias de ayudas de rehabilitación. Porque somos la primera comunidad autónoma en toda España que vamos a poder ejecutar todos los fondos europeos que se nos han asignado y vamos a tener que pedir que nos den más fondos europeos para poder seguir atendiendo al enorme volumen de solicitudes que hemos conseguido entre todos. Difundir las ayudas, captar al cliente, que son los vecinos y vecinas, las comunidades de propietarios, hacer el diagnóstico del edificio, qué le pasa, para poder luego aplicarle un tratamiento en materia de envolvente, de autoconsumo, de cambio de ventanas, de cambio de calderas, para que todo eso nos lleve pues, a edificios mucho más eficientes, que mucho menos, y esto ataja 2 objetivos. Uno, el más inmediato, el que vamos a abaratarle el coste de la luz y de los suministros básicos a muchas familias en Castilla-La Mancha, que con lo que están pasando muchas familias, eso ya de por sí es un gran aliciente. Pero 2, si el 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero son lo que producen nuestras viviendas, vamos a poder también conseguir el objetivo de medio y largo plazo de contribuir a un mundo más sostenible.
Una pregunta del ego, o sea, ¿por qué se le llama, por qué se le dice modelo llave en mano? Porque en lugar de tener que ser el vecino o la vecina quien se esté preocupando de recabar todos los papeles, hemos diseñado el sistema para que tenga que ser el agente rehabilitador quien tenga la obligación y quien tenga la motivación para hacer todo el papeleo. Es un poco, nos hemos fijado un poco en el plan PIBE. Nadie en su sano juicio se va a la subdelegación del Gobierno de España a pedir una ayuda para cambiar de coche. Vas a tu concesionario de confianza y ya el concesionario te lo hace todo. Entre otros papeles que firmas es el de la solicitud de la ayuda al Gobierno de España. Pero eso te hacen estar solamente un día firmando papeles. El resto de la tramitación se encarga el agente rehabilitador, que es el propio agente rehabilitador quien va a explicártelo a tu vecindario, a tu comunidad de propietarios y, por lo tanto, en ese sentido, por eso estamos teniendo, bueno, de hecho nos lo certificaba el Ministerio hace un par de semanas, que somos los únicos que hemos superado en toda España los umbrales que había fijado el Ministerio como objetivos a cumplir para las fechas en las que estamos. Y de las 6.700 viviendas que hay que rehabilitar, nosotros estamos ya en el entorno de las 4.200 que vamos a poder iniciar a través de esos agentes rehabilitadores, a través de estas empresas del sector de la construcción y de ingenierías. Vamos a poder empezar ya las obras en estas viviendas y eso es lo que nos lleva, bueno, pues a estar en un grado de ejecución 10 veces por encima de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por ejemplo. Pues ya nos ha dado el titular, yo creo que ya nos ha dado ese incremento de 20 a 50 millones y ser los que más ejecuta fondos europeos. Nos pasa lo mismo en transportes, aunque estemos hablando de vivienda, pero en transportes es que hemos tenido que pedir ampliación también de crédito en los fondos europeos porque de la mano del sector, de la mano de FEDCAM, de otro buen amigo de esta casa como es Carlos Marín, hemos diseñado un sistema de achatarramiento de vehículos para comprar vehículos nuevos, cabezas tractoras, camiones, en definitiva, que nos ha llevado a agotar todo el crédito que nos habían asignado Castilla-La Mancha de aquí al 2026 y hemos tenido que pedir que a quien no sepa ejecutar los fondos europeos se lo quiten y se lo den a Castilla-La Mancha, que sí que sabe aprovechar estas oportunidades. Ojalá no viviéramos en un lugar en el que, bueno, pues que Castilla-La Mancha lo hace bien y otros lo hacen mal, pero lo que sea que no puedo cambiar eso, por lo menos lo que sí que puedo hacer es que en Castilla-La Mancha sí lo hagamos bien. No, al fin y al cabo, gestión, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que yo creo que la importancia de la gestión desde el Colegio de Arquitectos, Elena, imagino que también habréis notado, sobre todo, pues eso, digamos, esa llegada de fondos y cómo canalizarlos, cómo apoyáis también y cómo vehiculáis desde el Colegio de Arquitectos la demanda de rehabilitación de viviendas. Es decir, cuando una persona llega y plantea la duda, ¿cuál es la función del Colegio de Arquitectos? ¿Cómo lo ayudáis y cómo lo Te voy a contar. La gestión del Colegio de Arquitectos ha sido desde el principio el poner en marcha esas oficinas de rehabilitación. Quiero decir, el Colegio de Arquitectos quería colaborar y con la Junta poner en marcha todo el engranaje para que esto fuera funcionando, porque lo que queremos entre todos es que se puedan ejecutar todos estos fondos. Nos daba mucho miedo que una oportunidad como esta, donde había mucho dinero que la gente no se lo creía, no se llegara a aprovechar. Por eso estamos encantados del resultado. Es cierto que nosotros desde el Consejo Superior también hemos ido viendo cómo funcionan otras comunidades y tengo que decirte que hemos sido modelo también para otras comunidades. En ese sentido estamos muy orgullosos de cómo está funcionando. También es verdad que la figura del agente gestor solo se ha hecho en Castilla-La Mancha y nos ha parecido un acierto porque es verdad, como dice el consejero, son fondos muy difíciles de gestionar, la solicitud, la gente cuando se acerca dice, ay, pero es que esto es complicadísimo, claro. Yo para recibir un dinero tengo que hacer un montón de papeles y la única opción es que deleguen un técnico, que es ese agente gestor, que se encargue de todo, que la gente pierda el miedo y que confíe en que precisamente dirigiéndose a un agente gestor y que sea quien organice todo, va a conseguir el dinero, el llave en mano que decías. Por otro lado, pues dentro de las líneas de actuación, efectivamente, de los programas que salen en esta línea de los fondos Next Generation, pues uno es la rehabilitación de barrios, la actuación que está más vinculada a los ayuntamientos. El programa 2 era las oficinas de rehabilitación, que en otras comunidades gestionan Colegio de Arquitectos, Colegio de Aparejadores y Administradores de Fincas. En este caso, Colegio de Arquitectos, Colegio de Aparejadores, nos hemos puesto en marcha las oficinas con un resultado bastante satisfactorio también. También vamos a abrir inmediatamente, según ha dicho Nacho, 2 oficinas más. Sí.
Y nuestra labor es gestionar ese fondo que estamos recibiendo, porque se gestiona a través de una subvención, con los coordinadores y con el equipo técnico que hemos contratado, de forma que el colegio ya está actuando en la gestión a través de estas oficinas y aportando técnicos y formando además a nuestros técnicos para que sean capaces de gestionar todas estas ayudas. Se quejaban algunas veces cuando vamos haciendo por ahí, por los pueblos, vamos de bolos, por los pueblos contando, y en algunos casos se quejaban, bueno, pero si yo quiero gestionar mi ayuda, ¿por qué tengo que pagar a un técnico que me haga la solicitud? Y les decíamos, no, porque todo esto está muy vinculado a la eficiencia energética. Es imprescindible hacer un estudio, una certificación energética del edificio, su estado inicial y estado final. Y para poder gestionar esto y poder justificar que se consigue esa mejora energética, hay que saber manejar los parámetros de un certificado de eficiencia energética, que no lo maneja cualquiera. Entonces, necesitas un técnico que te haga ese certificado, un técnico que haga una memoria justificativa, y ese técnico, a la vez que te hace ese trabajo, te va a gestionar la ayuda, que es un añadido en el que nosotros como arquitectos no estábamos acostumbrados. Lo estábamos haciendo ya con los planes de vivienda, con ascensores, que nos tocaba. Nos dimos cuenta que al final la única manera de que esto salga adelante es que nos pongamos nosotros a la cabeza y les digamos, no os preocupéis, que os hacemos todo. Fundamental el papel de los administradores de fincas, que son los que tienen que informar y hacer perder el miedo y comunicar a la gente que existe ese libro del edificio existente con el diagnóstico, que eso además está subvencionado íntegramente y que es una forma de conocer cómo está cada uno de nuestros edificios sin que le cueste nada a los propietarios, y es el primer paso. Eso nos toca difundirlo, lo primero. Y a partir de ahí el poder abordarlo. Y además que son ayudas muy cuantiosas. A ver, es que estamos hablando de que si se hace una actuación integral, estamos hablando de una ayuda del 80% de la actuación, el otro 20% hemos llegado a un acuerdo con todas las entidades financieras que operan en Castilla-La Mancha para que ofrezcan productos también para poder plantear préstamos cómodos a 10-15 años que se va devolviendo poco a poco. Pero también una de las grandes peleas que tuvimos con el Ministerio, pelea en el buen sentido de la palabra, fue conseguir la figura del beneficiario persona vulnerable, que es que una familia que lo está pasando mal y no se puede permitir ese 20%, le damos la ayuda del 100%. Porque de esto de lo que se trata es de conseguir el objetivo de reducir esa emisión de gases de efecto invernadero. Y lo que no podía ser, y ya esto nos daba rabia en la parte más humana, en la parte más política, incluso la rehabilitación no podía estar siempre yendo a los mismos barrios que se la podían permitir. Y que hubiera determinados barrios en las ciudades donde, por tener que poner un 20 o un 30 o un 40% de tu bolsillo, si no lo tienes, que tampoco nadie te lo prestaba, que te quedaras fuera de ese margen, de ese marco de ayudas. Y eso es lo que hemos querido resolver también. Socializar. Sí, un proceso más de justicia social. Nos queda poco tiempo. Yo, con permiso de Elena, nos queda poco tiempo, yo le quería plantear al consejero también 2 o 3 cuestiones de su ámbito. Bueno, va todo ligado, porque realmente va todo ligado, pero me parece, ya que lo tenemos aquí, pues voy a abusar un poco de la generosidad y, bueno, con mi condición de periodista, de preguntar 2 o 3 cosas que creo que son importantes. Ha salido antes el suelo cae también dentro de su departamento. ¿En Castilla-La Mancha alguna empresa va a tener problema para instalarse porque no tenga suelo? No, al contrario, y es más. Me comentaban el otro día que una de estas grandes consultoras, una de las 4 grandes, que son estas como KPMG, como Deloitte, como Ernst & Young, en un informe que le hacían a una empresa que se quería instalar en Madrid, destacaba como una de las grandes amenazas en el DAFO el que a escasos kilómetros, cruzando la frontera, hay una comunidad autónoma mucho más ágil, con mucho más suelo y con mayor facilidad para que el gobierno regional pueda tramitar el expediente, pueda acceder a mayores ayudas, pueda acceder, en definitiva, a muchas más ventajas competitivas. No seré yo quien le quite la razón a ese informe, y además lo vivimos en el día a día. Lo estamos viendo en Talavera de la Reina con Meta, lo estamos viendo en Talavera de la Reina también con esos casi 3 millones de metros cuadrados de suelo industrial que hemos planteado a través de una iniciativa pública, que tenemos que hacerlo porque si Meta ya se queda con todo lo que era Torre Hierro o suelo Sepes,
hay que ir a mayor oferta. No puede ser que nos venga una gran empresa y nos diga que no hay suelo suficiente. Ese es el motivo por el cual estamos también en una operación de suelo en Puertollano, con la llegada de la empresa de Idnum Steel, compuesta por Rúsula, que si no me equivoco ayer también, o esta misma mañana, formaba parte de una mesa junto con el vicepresidente. Estamos planteando algo muy similar en el entorno de Albacete, enfrente de donde va a estar el puerto seco. Vamos también a plantear el Ayuntamiento y la Junta y la Diputación una nueva expansión de suelo industrial. Lo estamos haciendo, en definitiva, en todos aquellos sitios donde, incluso en Cuenca, de la mano de la Diputación, en otro plan de singular interés que ha promovido la Diputación de Cuenca, tiene que haber suelo para la enorme cartera de proyectos que nos llegan todos los días. Evidentemente, estamos hablando de proyectos de 500, de 1.300 millones, de otros 1.000 millones el de Meta. Bueno, así pasa que eso está reñido con otros pequeños y medianos proyectos. Para nada. De hecho, en lo que llevamos de legislatura hemos tramitado más de 2.000 expedientes que han supuesto la inversión de más de 3.000 millones de euros de pequeños y medianos proyectos, pero claro, eso es una tramitación que llevamos en la del día a día, al margen de la dinámica que tenemos para esos enormes, gigantescos proyectos que nos llegan y que tiene que haber una inmediatez en la capacidad de poder instalar una empresa, hasta el punto de que incluso en Castilla-La Mancha, que otra cosa no, pero suelo tenemos mucho. Permitimos el que haya industria que se instale en suelo rústico. Hasta en un 20% de la superficie se puede ocupar de una parcela con edificación en suelo rústico para que una empresa se pueda instalar. Y eso no está reñido con que ese suelo rústico, posteriormente, e incluso a iniciativa de la propia empresa, que eso también lo hemos habilitado en la Ley Suma, en la Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas, el que sea la propia empresa quien pueda plantear una innovación de las normas urbanísticas de un municipio para que sea con sus recursos y con sus equipos con los que se pueda tramitar modificaciones urbanísticas que nos lleven a más suelo industrial, a más oportunidades. Al consejero, que es usted portavoz, que nos quedan 4 minutos, le apelo a su capacidad de síntesis, que quiero plantear 2 cosas más. Una, estamos hablando de rehabilitación de viviendas, y muy bien, está muy bien la rehabilitación, además él lo ha explicado muy bien, todo, bueno, y usted también, pero ¿qué pasa? Lo digo porque además Castilla-La Mancha en eso, ayer estuve en una mesa de la ley de despoblación, que ha sido pionera la ley de despoblación en ese sentido. ¿Qué pasa con la ocupación? Porque ustedes han hecho una legislación también, en cierto modo pionera, que han elevado al Congreso de los Diputados, de momento no le han tenido mucho en cuenta, pero ahí está, para fortalecer la posición del propietario, además con un argumento que me parece muy interesante, que es que el pequeño propietario es el gran indefenso con la ocupación. Sí, no, lo de que no nos han hecho caso no es verdad. De hecho, ayer mismo que estuvo aquí el ministro Félix Bolaños, según le saludé, porque uno intenta ser educado, primero le saludé y luego le dije: ministro, tenemos las 2 enmiendas de la ley contra la ocupación ilegal en la Comisión de Justicia, ¿cómo van? Y me dijo: me acaba de preguntar lo mismo tu presidente, no os preocupéis, van a salir adelante. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido la iniciativa que en su día redactamos en Castilla-La Mancha, pionera, de ahí que nos dieran también esa valoración positiva en el primer Congreso contra la ocupación ilegal que pusieron en marcha diversos colegios de abogados de toda España. Y esto es lo que nos ha permitido el que esa ley se tenga en cuenta por parte del Gobierno en estas 2 enmiendas que se van a plantear a una ley que promueve el Ministerio de Justicia. Y eso es lo que va a permitir, en definitiva, es lo urgente y lo necesario. Lo urgente, que se tengan en cuenta como medida cautelar el que se eche al ocupa de forma inmediata, y en segundo lugar, el que eso vaya por un juicio rápido que te permita, además de que recuperas la vivienda inmediatamente, que no tengas la intranquilidad de que todavía no tienes una sentencia firme en tu poder para poder estar definitivamente tranquilo. Eso es lo que aborda lo troncal del problema, y eso es lo que se va a resolver con estas 2 enmiendas que hemos conseguido que se tramiten en la Comisión de Justicia del Congreso de Diputados. Pues a tener en cuenta. Y ya lo último, que no es propiamente de rehabilitación de vivienda, aunque, insisto, va todo ligado, porque ayer se hablaba, por ejemplo, en despoblación, que al final tú no puedes obligar a nadie a vivir donde no quiere, pero sí puedes facilitar, por ejemplo, a vivir en tu pueblo, ¿no? Y incluso recuerdo a Álvaro Gutiérrez, el presidente de la Diputación, que decía que hay que prestigiar el pueblo, ¿no? Yo es solamente, lo decía al principio lo del Vinicius,
creo que bueno, le han copiado o le están interesados en Alemania con su proyecto del transporte social a demanda, que ha puesto en 2 zonas despobladas de la comunidad autónoma, una en la zona de Cuenca y otra que conozco muy bien, que es el campo de Montiel, soy medio de allí, y que, bueno, un poco es una revolución en tanto que quita la línea regular, que evidentemente no era productiva, no era beneficiosa, y pone un nuevo modelo de sistema de transporte, de vehículo, que también va a poder facilitar a la gente vivir donde quiere, en su casa, vamos. Está siendo todo un éxito, muy por encima incluso de nuestras perspectivas. Estamos consiguiendo el que haya ya 400 personas que en poco más de una semana hayan usado este servicio en una zona despoblada, donde hemos recorrido ya casi 6.000 kilómetros en apenas una semana. Y es verdad que nos han pedido en Alemania, con esto de que siempre pensamos que es que Alemania hay que copiarla y que es mejor Bosch que Balay, pues yo no estoy de acuerdo. Es que hay veces que nosotros también somos capaces de innovar, de plantear medidas pioneras y lo único que hace falta es, bueno, pues lo que antes y en su momento parecía una quijotada, pues ahora resulta que al igual que el Quijote, incluso en algunos aspectos se puede considerar como una solución universal en cualquier punto del mundo que también sufren la despoblación y donde hemos cuadriplicado la línea regular porque ahora lo que hacemos es que la alimentamos con vehículos mucho más pequeños que no tienen ni itinerario ni horario fijo y que están atendiendo a la demanda real de personas con nombres y apellidos. En vez de vente a Alemania a Pepe, vente a Alemania a Nacho, directamente. Así Elena, no sé si os ha quedado algo, agradezco tu generosidad última, ya digo, que le quería plantear 2 o 3 cuestiones más al consejero. ¿Algo se me ha quedado en el tintero referido a la rehabilitación del colegio, en principio? No, pues lo que ya os he contado, que estamos difundiendo todas las posibilidades de ayuda de los programas, de programa 4 para pequeñas actuaciones, programa 3 para edificios, y nos queda el programa 6, que es el que creo que debe ir ligado a ese plan de vivienda. Va ligado al plan de vivienda, que son de utilizar ese suelo, dotación de VPO para poder ponerlo en marcha y construirlo para viviendas sociales. Bueno, pero no es para vivienda social, es para vivienda asequible. Para vivienda en alquiler. Sí, es en alquiler a un precio asequible, no Sí, tiene una finalidad sí. social. Para la vivienda social ya está el parque de la Junta, esto es otra cosa, esto es vivienda asequible para familias trabajadoras y para gente joven. Pues hasta aquí, nos hemos pasado solo un minutín, que entre la presentación y no, pues siempre se nos queda. Muchísimas gracias, Elena, muchísimas gracias, Nacho, consejero, y les dejo pues enseguida con la alcaldesa de Talavera, que les va a contar cosas de luego muy interesantes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.